Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenos días para todos. En este mediodía, podríamos decir, estamos en nombre de Dios, en nombre de Jesús, saludándoles desde aquí, desde este programa, un programa abierto para la opinión de todos, donde se divulga el mensaje, la propuesta espírita de consuelo, de orientación, para que comprendamos y entendamos todas las realidades espirituales. Hoy el tema es que estamos aquí con John Reynolds y le habla Jorge Berrío. Estamos con el tema de la pluralidad de mundos habitados, que es un tema que tiene que ver con la realidad espiritual, la realidad de nosotros como espíritus inmortales que somos, porque hay personas que no miran la relación, que hay vida en otros planos, en otros planetas, cuál es la función del universo, porque existe tantas estrellas, millones de estrellas, millones de planetas. ¿Para qué Dios creó todo eso? ¿Somos los únicos en el universo? En fin, todos esos interrogantes trataremos hoy de esclarecerlos en esta propuesta que nos brinda la doctrina espírita, una propuesta consoladora, iluminativa y esclarecedora. Entonces, John. De esa manera estamos dando un desarrollo. Durante los últimos programas hemos tratado desde estos micrófonos plantear de una manera lógica y sencilla los postulados que la doctrina espírita nos trae. Ese primer postulado grandioso, que es la existencia de Dios como una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, da paso a la inmortalidad del alma, del cual ya hablamos, da paso a la reencarnación, da paso a la comunicabilidad de los espíritus, que la tratamos la semana pasada, el sábado pasado, y van uno y otro de estos postulados tienen una articulación y una justificación para dar a entender que todos estos procesos de existencia del alma, del espíritu, durante las encarnaciones, no puede darse únicamente en un solo planeta. Desde la antigüedad, las personas se preguntan, como explicaba Jorge, la existencia de esos estrellas, de esos planetas, y si esas situaciones únicamente obedecían o Dios había adornado el cosmos para la diversión de nosotros, de verlos únicamente. Pues todo cumple una razón de ser y todo está vinculada a esa ley de evolución. Pero lo maravilloso de esta visión espírita de la pluralidad de mundos habitados es hablar de la justicia de Dios, es hablar de la bondad de Dios, que da oportunidades conforme los estados evolutivos. Así entonces, bajo la claridad de que la conciencia del ser preexiste y sobrevive a la muerte, existen mundos materiales, mundos espirituales, que perfectamente Allan Kardec estudió en la codificación. Sí, Dios realmente ha poblado todo el universo con seres vivientes, ¿no? Todo el universo. Todos estamos sometidos a las leyes divinas, a los objetivos de la providencia divina, ¿no? Porque sería absurdo pensar que estamos todos los seres vivos únicamente confinados en este pequeño punto diseminado en el universo, allí en la galaxia, la Vía Láctea, en uno de sus orillas, siendo que hay más de 300.000 millones de estrellas visualizadas por el hombre, miles de galaxias, millones de galaxias. Sería absurdo, ¿no? Sería poner en duda la sabiduría de Dios, que no hace nada inútil, no hace nada por azar, y no hizo los astros y los planetas, las estrellas, toda esa diversidad de elementos que conforman el cosmos, para que nosotros nos distraigamos observándolos. Nosotros nos perderíamos ese sentido de Dios tan perfecto. ¿Para qué hizo el universo?
Entonces, a medida que el espíritu se purifica, el cuerpo se haya revestido de una naturaleza más espiritual, y en la medida en que vamos evolucionando como espíritu, vamos reencarnando en distintos niveles espirituales evolutivos, porque el perfeccionamiento del espíritu también se refleja en el perfeccionamiento del cuerpo físico, ¿no? Entonces nosotros vamos encarnando en los planetas, en los mundos, y por eso Allan Kardec hace un estudio muy detenido en el libro de los espíritus y en el libro del Evangelio según el espiritismo, haciendo un estudio muy detenido de la naturaleza de los mundos, de la progresión de los mundos y de las características que esos mundos tienen, porque nosotros como espíritus vamos reencarnando, pasando de mundos primitivos a mundos de expiación y prueba, mundos de regeneración, mundos transitorios que estamos pasando hacia mundos más felices, más perfectos, donde el espíritu goza de una mayor libertad y un mayor equilibrio, ¿no? El Maestro Jesús también nos habló en el Evangelio y nos dijo que hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Ese es un pasaje del Evangelio que nos invita a reflexionar también qué querría decir el Maestro Jesús en ese momento cuando dijo esas palabras. Se puede interpretar de varias formas, ¿no? Hay muchas moradas en casa de mi Padre. Sí, la interpretación que hay, o que nos brinda primeramente Allan Kardec, y después desarrolla Juana de Ángelis en esa psicología transpersonal, dando paso a la psicología espírita, es que inicialmente Jesús se presenta como un ser psicológicamente desarrollado. ¿Dónde había adquirido el Maestro Jesús esas actitudes con C? ¿Y de dónde traía esas actitudes con P? Porque era un ser que había experimentado un proceso evolutivo, un desarrollo que hoy presentaba a la humanidad. Así es que, acorde a la condición moral, a la inferioridad moral, los seres en esa justicia divina tienen un planeta. En los mundos primitivos, como explicaba Jorge, el espíritu inicia ese principio inteligente que ha ido evolucionando en los diferentes primordios de la existencia de la evolución. Ya al llegar a ese estado de humanidad, inicia sus primeras experiencias. Se desarrolla la vida material, ¿no? Correcto. Esas existencias que lo vemos en las primeras fases de las tribus, de los comportamientos de ciertos indígenas. Y miren que siempre, a pesar de ese estado de evolución, el ser trae una marca a la existencia de Dios y exterioriza esa conciencia a través de sus manifestaciones, a través de sus diferentes ritos. En la medida que el ser va evolucionando, tiene inicialmente instintos. De los instintos pasa a las sensaciones y de las sensaciones llega a los sentimientos. Es por eso que hoy la Tierra, que es un planeta de expiación y de pruebas, existe mucho avance intelectual, pero poco desarrollo moral. Posteriormente vienen los mundos de regeneración, dada esa situación que Jesús planteaba, que es el tránsito que actualmente experimenta la Tierra. Y esto es muy importante, estimados oyentes. La Tierra actualmente experimenta un tránsito moral. Por eso no es que Dios esté castigando ni esté haciendo uso de sus caprichos, sino de que esos últimos comportamientos antiéticos, poco morales, van a cumplir un fin para dar paso a una mejor calidad de espíritus superiores. Y finalmente vendrán los espíritus, los mundos felices y los mundos superiores. La felicidad de los espíritus radica en la construcción de sus valores espirituales. La felicidad es interior, y en la medida que esa felicidad, esa educación para la felicidad será, el psiquismo, la vibración del planeta cambia y va propiciando. ¿En dónde está la justicia? Cada espíritu vive conforme sus adquisiciones morales en el mundo que merece. Sí, eso es muy importante, recordar eso, que los mundos primitivos ya fue esos mundos donde ya pasó la Tierra, donde es un mundo de desarrollo material, es los primordios del espíritu que comienza a sentir, a percibir, como nos decía John en sus comentarios, esa intuición de lo que es Dios, de esa parte espiritual. El hombre comienza a defenderse de las fieras del medio ambiente, que es muy agreste, muy fuerte, agresivo el medio. Comienza a defenderse y ahí comienzan las tendencias muchas veces hacia las pasiones, hacia las emociones, y comienza un desarrollo emocional, el miedo, la ira. Recordemos que el miedo es la primera emoción que aparece en esos mundos,
cuando somos primarios, que estamos muy cercanos a la fase animal, ¿no? Entonces de allí el hombre comienza a defenderse, comienza a desarrollar su espiritualidad y hay tendencias. Unos tendemos hacia el bien, otros hacia el mal, porque las mismas características emocionales de identidad con espiritualmente hablando, y allí cada uno va tomando caminos diversos en este proceso evolutivo. Cuando llegamos a un planeta como la Tierra, que es un planeta de pruebas y de expiación, es un planeta donde ya las características de sentimientos se ven mucho más desarrollados sin perder esas emociones primarias, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, que traemos de esos mundos, de esa faceta como primaria que es los mundos primitivos, donde no somos solo la Tierra, miles, millones de planetas en el universo están en ese nivel. Ahora estamos en un nivel de la Tierra ser mundo de prueba y de expiación. ¿Cuáles son esas características? Axel Renal, que nos ha visitado también hoy, está aquí acompañándonos, va a explicarnos un poquito sobre ese nivel de la Tierra actual de mundo de prueba y expiación, para ir entendiendo los distintos niveles que hemos alcanzado y que vamos a lograr, ¿no? Que nos falta todavía, ¿no? Entonces, el mundo de prueba y de expiación, ¿cuáles son las características? Sí, precisamente en un mundo como el nuestro, donde prima precisamente el mal, no es totalmente bien el que prima en todas partes, es donde se demuestra precisamente que los espíritus reflejan su perfeccionamiento en la medida que van encarnando, ¿no? Una y otra vez. Por eso, cuando ya va dejando el espíritu esa animalidad, esa inferioridad, poco a poco va evolucionando, se va debilitando en él el egoísmo y comienza a crecer sentimientos de amor, sentimientos de unión, que van haciendo que los mundos sean más fraternales. El nuestro aún no es totalmente fraternal, es un mundo de pruebas donde venimos nosotros a probar evoluciones que hemos tenido en otros planetas o aquí mismo, y de expiación porque venimos a expiar culpas, problemáticas que traemos, y vamos consecuentemente regulando nuestro proceso de mejoramiento. Por eso Jesús lo decía en su momento, ¿no? Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, y Él nos dejó esa enseñanza no solamente a nivel filosófico, sino a nivel real y a nivel estadístico. Podemos hoy inclusive demostrar nosotros con la simple matemática y la lógica, una cuenta que podríamos rápidamente resumirla como la plantea Divaldo Pereira Franco en el libro En el borde del infinito, precisamente, donde demuestra cómo matemáticamente nuestra Vía Láctea, nuestro Sol actual, que tiene 8 planetas conocidos, podemos suponer nosotros varios planetas. Por ejemplo, asignar solamente 2 planetas, únicamente asignemos 2 planetas a los soles que hay en nuestra galaxia. De esa forma, habrían 200.000 millones de planetas posibles de existir en nuestra galaxia. Si a esos 200.000 millones, solamente el 1% de esos, le damos las características de la edad que tiene la Tierra y las circunstancias, aparecerían entonces 2.000 millones de planetas. Eso es solamente matemático. Y si a esos 2.000 millones solamente tomamos que el 1% tiene la posibilidad de tener las mismas características de la Tierra, ya habrían 20 millones de planetas solo en nuestra galaxia que pueden tener vida. Entonces, sería totalmente ilógico, fuera de todo contexto, creer que es únicamente en la Tierra donde existe vida, donde hay millones y millones de planetas, donde ni siquiera con la mente podríamos cubrir la cantidad de planetas distintos. Este es un soporte apenas matemático, lo hay también científico. Por eso Jorge hablaba ahora de que teníamos que catalogar y conocer, como nos informa el mundo espiritual, de qué clase de planeta nosotros vivimos, y estar seguros de que estamos aquí en un planeta en proceso de desarrollo, donde nosotros somos espíritus en un planeta de pruebas y expiación. Sí, las pruebas que vivimos aquí en la Tierra, este nivel de la Tierra, pruebas, son aquellas necesidades, esos test evaluativos que día a día nos plantea, nos propone el interactuar entre nosotros los seres humanos, las situaciones que vivimos en el trabajo, en la familia, la situación de cada país. Son pruebas que vivimos cada uno de nosotros, necesarias para ir despertando nuestras capacidades intelectuales, nuestros sentimientos, nuestra creatividad, nuestra inteligencia en todos los campos de la vida, ¿no? Y vivimos en este planeta de expiaciones, que son aquellas pruebas que no sabemos manejar. Las podemos entonces comprometernos, y al comprometernos, equivocarnos,
viene el sufrimiento, el dolor, como una forma de reparar las equivocaciones en las pruebas mal llevadas y mal manejadas, ¿no? Y también aquellas situaciones que por libre albedrío, por la mala utilización de nuestra libertad, abusamos de la salud, abusamos de la inteligencia, abusamos del poder, de la economía, y tenemos como consecuencias el sufrimiento, el dolor. Entonces Dios, en su justicia divina, nos ha colocado hoy aquí, habitando en la Tierra, donde hay, como decía Axel, millones de planetas en las mismas condiciones de la Tierra. Eso de acuerdo a la estadística. Somos espíritus que estamos en un nivel de conciencia aún que no hemos despertado totalmente. Nos debatimos entre el bien y el mal, pero domina más el mal, ¿no? Domina más el mal a nivel general, siendo que hay personas muy buenas, pero el general todavía está mal utilizando la libertad, el libre albedrío, comprometiéndose. Nosotros mismos a veces nos equivocamos en el día a día, con la impaciencia, con la intolerancia, con tantas complicaciones que a veces hacemos, ¿no? Entonces estamos en este momento de pruebas de expiación y nos hablan ya, que Dios nos va a hablar un poquito más sobre este tema. Hay muchas personas que hablan de que la tierra se va a acabar, muchas religiones, otros hablan de la nueva era, la doctrina espírita dice que estamos pasando un momento de transición, y han puesto fechas para acabar el mundo, de acuerdo a los mayas, de acuerdo a las distintas corrientes de creencias religiosas, místicas. Pero realmente la propuesta espírita es que Dios no puede acabar un planeta de un día para otro, sino son procesos. Vamos a tratar de entender ese proceso que vive la Tierra hacia mundo de regeneración. ¿Sí? Pero hagamos la doctrina espiritista plantea sin lugar a dudas la diferencia entre creación y evolución. El espiritismo es una doctrina evolucionista, progresista, y es por eso que une la ciencia con la moral y lo que podemos entender también por religión. Por eso la diferencia entre ese carácter bíblico, que venimos del creacionismo de un Adán y una Eva, eso es una visión, una metáfora, una leyenda planteada en muchos pueblos, pero hoy la ciencia, a través de la ley de evolución, de la genética, nos da a entender que es imposible que un solo hombre y una mujer poblaran la tierra. En segundo lugar, durante todos los siglos, siempre el hombre ha buscado una visión autodestructiva. Kardec actualizó el decálogo de Moisés, la visión de Jesús, proponiendo a los espíritus la división de esas leyes en 10 partes. Una de esas partes fue la ley de destrucción. Quiere decir que todo se destruye para mejor. La propia termodinámica dice que nada se destruye, sino que se transforma, así como pasa con la materia que trata de transformarse y ser mejor. Y como decía Jorge, hasta películas de Hollywood surgieron en una hecatombe de un diluvio de arrasador, en donde Dios, con una justicia caprichosa, nos va a destruir. Allan Kardec, juicioso siempre en el estudio, dentro de la codificación y desarrollando parte de los espíritus, hizo el último libro de la codificación, que se llamó La Génesis. En la Génesis, en todos sus capítulos, explica la evolución de la Tierra y del planeta bajo la visión espírita, y nos hace énfasis que el hombre actualmente se preocupa más por los signos exteriores de los volcanes, de los derrumbes, y no se preocupa por los signos interiores. Si queremos realmente buscar el fin de ese mundo, es el fin del mundo moral negativo que tenemos. Mirad entre vosotros, dicen los espíritus superiores, las crisis psicológicas que tenemos, es el fin del mundo moral. ¿De qué mundo moral? De ese mundo negativo, de ese mundo inferior, porque los tsunamis, los movimientos de las placas tectónicas se seguirán dando, porque es propio de esa ley de evolución. En tanto que el hombre debe comenzar a deliberarse. ¿Cómo? Conociendo su inmortalidad, reconociendo su ley de evolución. Y actualmente en la Tierra se está dando la reencarnación de espíritus moralmente mejores, que van a aportar con sus talentos, con sus mejores condiciones morales, a esa gran transición de mundo de expiación de prueba a mundo de regeneración. Y recordemos que estamos en el programa Luces para el Alma, un programa dedicado a la espiritualidad, al conocimiento de sí mismo,
a búsqueda de la verdad consoladora. Este programa es auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, aquí en Cartagena. Estamos en Radio Vigía de Todelar, 820 AM, que esperamos en el último segmento que nos llamen para darnos todas las inquietudes y poderles así solucionar. Bueno, vamos a un corte comercial. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, entonces seguimos. Realmente, después de esta visión de lo que es un planeta de prueba y expiación, estamos en un momento de transición, como explicaba John. Momento de transición para que el mundo Tierra, como mundo, va a evolucionar hacia un mundo de regeneración, un nivel más elevado donde va a haber más justicia social. A pesar de que exista todavía tendencias hacia el mal, no va a ser tan dominante como ahora, nos explican los guías espirituales, donde ya va a haber más bondad, más bien que mal. Ya no va a haber esas expiaciones tan duras, el sufrimiento difícil, las enfermedades tan complejas que tenemos ahora, porque ya el espíritu está más depurado, nosotros estaremos más depurados, y nosotros tenemos que trabajar. Por eso es importante el papel de las religiones, el papel de las doctrinas que hacen al hombre cada vez mejor. ¿Por qué? Porque todas esas religiones están haciendo que seamos cada día más humanos, más conscientes del bien que debemos hacer. Y eso es fundamental para poder continuar en el desarrollo, en el crecimiento evolutivo de la Tierra. Entonces, de nosotros depende que continuemos en este proceso de la Tierra o avancemos en esta misma evolución, porque evolucionamos los planetas y evolucionamos los seres encarnados en ellas, los espíritus que somos nosotros, ¿no? Entonces vamos en ese proceso. Después de ese mundo de regeneración, que cuándo será, no sabemos y nadie lo sabe, porque esos son los designios divinos. No hay que poner fecha, no hay que poner ni días, porque son ciclos que pueden durar años, siglos, pero son procesos que se deben ir alcanzando cada día más por el desarrollo del conocimiento y de la espiritualidad. Después del mundo de regeneración nos hablan de que hay mundos superiores, mundos celestes, mundos divinos. Es esos mundos donde el espíritu necesita vivir para ir depurando ese estado espiritual. Por eso tenemos que revisar que en el libro de los espíritus nos aclaran muchas de estas dudas. Es bueno estudiar esos aspectos porque entre las preguntas precisamente 172 y 182 hay mucha solución a inquietudes que hemos tenido nosotros por muchos siglos. Nuestras vidas y diversas existencias que tenemos se cumplen en diferentes mundos. No solamente lo cumplimos en la Tierra, ni son las primeras que cumplimos lo que estamos en la Tierra, son muchas las que hemos cumplido y ahora mismo la que estamos cumpliendo en la Tierra es muy material, no muy cercana a esas necesidades que tenemos nosotros como espíritus que necesitamos la materia para evolucionar. En estos momentos hay muchos planetas que tienen otro tipo de espíritus que se están acercando a su perfección, a su desarrollo y no tienen materia, o sea, no tienen que recibir un cuerpo. Por eso en este momento nosotros estamos aquí en la Tierra encarnados espíritus en la carne, recibiendo experiencias que nos van a ayudar a sobreponernos a esas deficiencias que tenemos espirituales. Sí,
El espíritu encarna de un mundo a otro, ¿no? Eso está muy claro, y puede cumplir varias en un mismo globo. Así que pues, nosotros podemos pasar, si evolucionamos, por ejemplo, aquí en la Tierra, podemos pasar a un mundo superior, pero si no, podemos también volver a la misma Tierra, ¿no? Varias veces en la misma Tierra, que es lo más común que pasa, que reencarnamos varias veces en esos mismos núcleos familiares, porque a veces nos comprometemos con ese grupo espiritual y vamos así necesitando esa convivencia para poder trascender y evolucionar. Entonces podemos reaparecer varias veces en la Tierra, podemos tener muchas encarnaciones en la Tierra, como también podemos reencarnar en otros mundos y venir también a la Tierra como misioneros para ayudar en el desarrollo espiritual de la Tierra, ¿no? Entonces vemos así que todos nosotros tenemos un papel importante que desarrollar, ¿no? Sí. Después de haber vivido en otros mundos, podemos volver a la Tierra. Si no adelantamos y nos estancamos, podremos ir a otro mundo que no sea mejor que la Tierra o que sea aún peor. Afirman los espíritus, Allan Kardec, los espíritus. Esto es importante, ¿no? Sí. El espíritu no se retrocede jamás en su evolución, pero podemos estancarnos. Si los espíritus persisten o persistimos en conductas agresivas, viciosas, nuestra vibración, para que entendamos que no es un castigo de Dios, nos va a mantener sujetos a la vibración de un planeta con iguales características. Qué interesante, ¿no? O sea, no es el capricho de Dios, sino que así como ya no estamos armonizados con ciertas conductas primitivas, por ejemplo el canibalismo, la agresividad que se utilizaba en guerras anteriores, y que hoy vemos cómo hemos mejorado, nosotros podemos volver nuevamente en condiciones peores, situaciones complejas. ¿Cuál es la propuesta que se da? Porque Jesús lo que propone, a diferencia de Moisés, son dos cosas maravillosas: la vida futura y la justicia divina, el amor del Padre. Por eso el espiritismo habla de vidas futuras, y que ahora, en este momento, conforme nosotros nos comportemos moralmente, vamos a propiciar la afinidad o la sintonía con planetas acorde a nuestra naturaleza moral. Ese es el trabajo íntimo que hay que realizar. Por eso, aprovechando lo que dice John, es bueno entender entonces que aunque existe aún prima el mal en la Tierra, son muchas cosas buenas que se han dado. Miren, por ejemplo, cómo evoluciona nosotros a nivel social, cómo evolucionamos. Hay muchas partes donde ya ni siquiera existe ni se habla de esclavitud. O sea, ya el ser humano ha ido progresando en varias instancias donde puede encontrar un mejor mundo. Y así como existen hoy día tantas casas, tantos centros que se dedican al bienestar de los demás, hoy día inclusive encontramos casas dedicadas a recoger animales donde no existían, y tenemos nosotros fundaciones como la nuestra, que es Remanso de Amor, donde ayudamos a muchos niños sin ningún interés particular, simplemente con el de ayudar. Entonces el mundo va siendo mejor. Esa es la forma como se va desarrollando, y encontramos cómo definitivamente hoy somos mejor que ayer. Sin embargo, nos falta mucho trecho aún. Sí, entonces queda claro que para llegar a la perfección del espíritu no es necesario que pasemos por todas las pruebas y por todos los mundos, no es necesario. Porque hay muchos mundos que están en el mismo grado de la Tierra, y son mundos donde no tenemos nada que aprender ni nada que dar, porque con lo que vivamos aquí es suficiente, ¿no? Por las experiencias. Vamos evolucionando en el sentido de del crecimiento y el desarrollo cognitivo, emocional, intelectual, de todo el desarrollo del ser. Que recordemos que tenemos dos campos de desarrollo en la evolución, que es el intelectual y el moral. Entonces muchas veces, así como en el planeta Tierra, el nivel del planeta Tierra, que son muchos los planetas, hay un más desarrollo intelectual que moral. Entonces, si hay muchos planetas de ese nivel, no necesitamos estar reencarnando en distintos mundos, solo que cada uno viva su experiencia donde está y la desarrolle por los caminos del bien, ¿no? Así, siguiendo con esta enseñanza que nos dan los espíritus superiores, los seres que habitan los diferentes mundos no tienen cuerpos similares a los nuestros, y algún día la ciencia va a llegar a demostrar esto. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos poseen cuerpos, puesto que es necesario que el espíritu esté revestido de materia para obrar sobre ella. Pero esa envoltura es más o menos material según sea el grado de pureza a que hayan llegado los espíritus. Y eso es lo que constituye la diferencia entre los mundos que debemos recorrer. Hay mundos más materiales y mundos más espirituales.
porque hay muchas moradas en la casa de nuestro Padre y en consecuencia muchos grados de espíritus. ¿Cuál es la relación entonces entre esta explicación que estamos dando de la jerarquía de la prueba de mundos habitados y nosotros, ¿no? Es una pregunta que hay que hacer, porque Jesús hablaba de que hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Juana de Ángeles, en un hermoso libro que se llama Días Gloriosos, nos dice unas reflexiones interesantísimas. Dice: el universo es resultado de la mente divina que no cesa de actuar positivamente. Todo cuanto rodea al ser humano, de cierto modo, resulta de su afinidad mental, porque él también es co-creador debido a las edificaciones que opera por la incesante emisión de la fuerza psíquica. Quiere decir que la educación mental, moral, es la que promueve el cambio psíquico de un planeta para su progreso. Primero deben progresar individualmente los espíritus para que la ley de sintonía y afinidad se dé, y posteriormente se da el progreso colectivo. Nosotros somos en esencia un universo en miniatura, regido por la mente. Quiere decir que todo en nuestro interior, las células, los órganos, los pensamientos, hacen parte de esa armonía divina. Cuando el ser humano entienda esa realidad, va a respetarse más a sí mismo y a los demás. Y la ley de amor, que es la que rige todos los planetas, la ley de la perfección, que es a la cual nosotros trascendemos, va a pasar a ser un valor. No el amor sexual ni el amor a los apegos, es el amor a la vida, es el amor a los principios de Dios que perfectamente representó Jesús. Es importante nosotros por eso comenzar a educar nuestros pensamientos, los pensamientos positivos, los pensamientos optimistas, porque imagínense ustedes todas esas emisiones mentales del cosmos, ¿no?, del universo. Casualmente en la internet, aquellos que les interesa la ciencia, hay un experimento que se llama conciencia global, donde hay ciertos sensores registrando las emisiones mentales que ocurren en el planeta, y se han registrado 3 momentos importantes: la caída de las Torres Gemelas, la muerte de la princesa Diana de Gales, donde el mundo se conmovió. O sea que esto es una verdad. Finalmente es importante precisar, porque Kardec pregunta a los espíritus, ¿no?, en la última pregunta de los espíritus, 1018, si realmente ese reino de los cielos se hará en la tierra. Los espíritus responden: en la medida que el ser humano atraiga con sus buenos pensamientos, sus buenas conductas a nivel del planeta espíritus superiores, la tierra irá a progresar y a pasar de ser ese mundo de regeneración. Sí, realmente vemos de que la ley del progreso se aplica a todos, a nosotros los espíritus y a los mundos, a la naturaleza. Todo está inmerso en la ley del progreso. A través de la ley del progreso es que evolucionamos. Es un progreso permanente, y la ley del progreso nos obliga a ir trascendiendo, a ir evolucionando, porque así las razas evolucionan, los pueblos tienen que evolucionar, los animales también demuestran características de evolución, y así vamos todos en un proceso realmente que la humanidad necesita entender, de que todos hacemos parte de la misma evolución, de la misma perfeccionamiento que debemos alcanzar, porque las existencias tienen un fin, y este fin que vamos a tener nosotros, que es cuando perdemos este cuerpo físico, para reaparecer nuevamente en otra encarnación, porque tenemos la oportunidad de progresar. ¿Y dónde reencarnamos? En la misma tierra o en otros mundos. Vamos a reencarnar en otros mundos si evolucionamos. Entonces, ¿qué encontramos con esto? De que todos nosotros hacemos parte de una ley evolutiva, una ley de progreso permanente, donde todos estamos obligados. Aquella persona que se dedica al mal, aquella persona vil, criminal, aquel que comete determinadas acciones negativas, esa persona también evolucionará. Por eso no debemos censurar, por eso no debemos señalar, no debemos estar criticando, porque todo el mundo está obligado a progresar, todo el mundo, y cada uno vivirá en el planeta acorde a esas necesidades evolutivas que nosotros cada uno tenemos. Vamos a hacer un corte comercial, y vamos así a continuar con este programa Luces para el Alma. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad
termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, entonces recordamos que estamos en el programa Luces para el Alma. Pueden llamarnos ahora en este lapso de tiempo al 656-5252 para todas sus inquietudes. Hay un tema muy interesante que no se nos debe escapar, es lo de los extraterrestres. Los extraterrestres existen, si existen, eso es la explicación. ¿Por qué existen los extraterrestres que son conocidos por las personas? Porque existe la pluralidad de mundos habitados. ¿Sí? Esos son fenómenos que se presentan en la humanidad, de visitas de seres de otros mundos, porque no estamos solos en el universo. Esa es una de las demostraciones. Lo que pasa es que la gente no relaciona que tenemos que ver nosotros con esa experiencia de vida en otros mundos. Es que todos somos espíritus y vamos reencarnando aquí, allá, en otras orbes, en otras moradas, porque se necesita. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con este tema de los extraterrestres, porque hay mucha especulación, mucho abuso, mucha fantasía, fanatismos y cosas que son hasta absurdas, que se oyen en el día a día en las investigaciones, a través de la publicidad y los medios, porque es un tema que se presta para mucha fantasía y mucha imaginación. Pero de que existen, sí, claro que puede existir, porque hay mundos donde están habitados y seres con una capacidad de intelectualidad desarrolladísima, tecnológica desarrolladísima, y pueden tener esos equipos de comunicación, de visita, de transporte, que pueden estar acompañándonos en determinados momentos, ¿no? Pero sí existe esa realidad de la vida en otros mundos, y es parte de la ley de evolución, la ley del progreso, y parte de la comprensión de la inmortalidad del alma. Somos inmortales y continuamos existiendo. Lo que decía Axel también, ampliando un poquito más, todos ellos también tienen cuerpos físicos iguales al nuestro. No, porque las constituciones físicas de cada planeta son diferentes, las atmósferas son muy diferentes, pero tienen cuerpo físico porque necesitan interactuar entre ellos y tener experiencias evolutivas como encarnados, pero encarnan esos planetas con las condiciones apropiadas al nivel espiritual, a las niveles físicas, con una constitución fisiológica acorde a esa constitución física de cada planeta, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un medio como Júpiter, Saturno, que tienen una atmósfera de amoníaco, allá no podemos tener los mismos pulmones que tenemos aquí, porque aquí respiramos el oxígeno. Entonces, así son condiciones de espiritualidad, de condición física, que se dan en todos estos mundos, ¿no? Sí, es bueno entonces tener claro la evolución del pensamiento, ¿no? Porque el hombre, imagínense, hace muchos siglos pensábamos que la Tierra era plana. Hoy podemos tener claridad de que existen muchos mundos alrededor de los nuestros. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta enseñanza? ¿Qué es lo que tenemos que extraer? De que definitivamente, ya que no estamos solos en el universo, ya que somos espíritus inmortales, nuestros actos, nuestros pensamientos son los que conforman el sitio donde estamos. Cada uno de nosotros estamos en el mundo que merecemos estar para el desarrollo psicológico, físico y moral que necesitamos. Cada uno está en el mundo que requiere. Por eso, miren lo maravilloso del conocimiento divino y de la enseñanza divina. Los planetas no están al lado del otro.
Miren los millones de kilómetros que hay entre planetas desarrollados y los que no, precisamente para que no exista una comunicación material fácil, sino que existe una evolución lógica, material e intelectual, para que después puedan ser unidos los planetas y las personas que los habitan. Nosotros estamos en un cosmos inmenso, estamos en la Vía Láctea, que tiene millones de planetas, que muy seguramente habrán otros que tienen la misma conformación que la Tierra, y habrán espíritus que tienen la misma evolución que nuestro propio principio o nivel evolutivo. Entonces, de que hay visitantes, como bien decía ahora, sí los hay, pero tendrán sus motivos y sus razones seguramente técnicas o de pronto alguna misión que cumplir, pero nosotros tenemos que estar aquí en la Tierra y no va a venir a ninguno a llevarnos ni a prometernos, a hacernos promesas, que son los que están utilizando ciertas personas para proliferar ideas que no son propias ni siquiera de ninguna doctrina. Entonces el espiritismo hoy nos enseña esto, nos enseña que debemos ser conformes con el planeta que tenemos, trabajar por él, trabajar por nosotros para que nuestro planeta cada día sea mejor. Bien, hay una pregunta, sí, vamos a escucharla, que nos es... Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Rubén Hernández. Rubén, sí, bienvenido a tu pregunta. Gracias. ¿Existe una solidaridad entre los mundos? Si existe solidaridad entre los mundos, sí, claro que sí, lo que estaba hablando Axel ahora y explicábamos, todos los planetas son solidarios, todos tenemos un vínculo, porque no estamos solos en un solo planeta como aislados, ¿no? Somos parte del universo y estamos inmersos en el universo. ¿Qué es la Tierra? Es un granito de arena en medio de la inmensidad. Creo que un granito de arena le queda muy grande, ¿no? Ante la inmensidad del universo, del cosmos, porque es nuestra gran casa, nuestra gran oportunidad evolutiva, y Dios en su sabiduría infinita nos dio esta oportunidad de poder ir alcanzando el perfeccionamiento, trascendiendo, porque recordemos cuando los espíritus nos dicen que nacemos, o Él nos crea sencillos e ignorantes, sencillos en nuestra constitución e ignorantes en el desarrollo de las experiencias, de la inteligencia muy limitada. Entonces, ¿dónde vamos a desarrollar todo eso? En nuestro proceso evolutivo, porque Dios es amor, Dios es justo y hace todo lo que está creado con una causa y para un objetivo. No es al azar que Dios crea la naturaleza, el universo, las estrellas, todo lo que existe, y a nosotros mismos. Hacemos parte todo de un engranaje, el amor de Dios que nos conduce hacia nuestro desarrollo. Nosotros somos los que o atrasamos ese proceso o lo impulsamos con la buena utilización de nuestro libre albedrío. Somos seres maravillosos y eso debe ser un motivo de optimismo para todos nosotros, ¿no? Y ayudarnos a entender qué es la humildad. Cuando miramos entonces esas estrellas, la perfección entre el sol y la tierra, uno entra a meditar cómo es de grande y maravilloso Dios comprendido a través de sus leyes, a través de esa verdad. Bien, otra pregunta, vamos a escucharla. ¿Con quién se comunica? Buenas tardes, hablamos con Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno. Quería preguntarle si un espiritista se puede dedicar al estudio de los ovnis o esto es incompatible. Gracias. No, cualquier persona dentro del espiritismo no hay prohibición de ninguna teoría ni de ningún estudio, ¿no? Lo que hay es que no confundir. La doctrina espírita no se dedica al estudio de la vida en otros mundos. Sí la acepta, la comprende, la estudia, la desarrolla, pero el objetivo principal de la doctrina espírita es una propuesta consoladora, esclarecedora del ser humano, para que entendamos la razón de la vida, el por qué, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos, de dónde venimos, el porqué del dolor, del sufrimiento, si las explicaciones que todos necesitamos entender para tener una vida más espiritual y más consciente. Entonces la propuesta espírita es una propuesta esclarecedora, educativa, que nos ayuda a ser mejores cada día. Y si dentro de esto podemos dedicarnos a estudiar cualquier temática de la vida de otros mundos extraterrestres o los ovnis, temas de investigaciones de reencarnación, cómo comunicarnos por vía de aparatos electrónicos con el mundo espiritual, sí, tantas facetas de investigación que pueden haber,
pero son desarrollo de fundamentos o postulados o principios que la doctrina espírita estudia, ¿no? O complementan. La doctrina espírita es una estructura de unos fundamentos que hemos estudiado en estos sábados: Dios, la existencia del espíritu, la inmortalidad, la ley de evolución, la ley de causa y efecto, la mediunidad, la pluralidad de mundos habitados. Todas estas leyes, todos estos puntos, fundamentos, tienen su relación, ¿no? Son solidarios entre sí para dar una explicación clara a nosotros los seres humanos de cuál es el sentido de la existencia, cuál es el sentido existencial. Entonces ese es el fundamento y el objetivo de la propuesta espírita, ¿no? Y muy bien esta pregunta de Carlos, porque eso nos ayuda a explicar algo que está pendiente por definir, ¿no? La ciencia va a llegar a demostrar todo esto que el espiritismo ha planteado. Precisamente el hecho de estudiar los ovnis, los otros planetas, el hecho de estudiar la reencarnación con eso de las progresiones, eso va a llevar a ir entendiendo, a racionalizar los conceptos, porque la ciencia es un complemento de estas verdades universales, porque las leyes divinas, las leyes naturales, no varían por los mundos, son inmutables, en cada mundo rigen las mismas leyes. Y si hoy día tenemos problemáticas aquí en la Tierra, imagínense, habrán problemas también inferiores al nuestro, planetas inferiores al nuestro que están en su proceso evolutivo. Hay planetas donde habitan espíritus que aún viven en las cavernas, que están en su proceso de conocer lo que es la parte material, y así también hay planetas donde hay espíritus de mayor jerarquía, donde ya prima el bien. También hay que recordar que esta interpretación de hay muchas moradas en casa de mi padre, también se puede explicar que hay muchas moradas en el sentido espiritual. Así es. Las moradas, es decir, después de nosotros desencarnar, ¿hacia dónde vamos? Perdemos el cuerpo físico y como espíritus entramos en esa dimensión espiritual y hay distintas moradas. Distintas moradas, ¿por qué? Porque nuestro nivel moral es diferente. Entonces no podemos estar unidos. Aquí encarnados estamos todos viviendo mezclados, ¿no? Buenos y malos, pero en el mundo espiritual, por la densidad, las características espirituales, la luz o la opacidad, el peso específico de nuestro cuerpo espiritual, nos va a ubicar en un nivel vibratorio acorde, afín, en armonía con otros espíritus, y ahí entonces nosotros vamos a tener moradas que ya estarán construidas, o nosotros haremos parte de esas moradas, porque estamos ayudando a que la Tierra realmente desarrolle todas sus condiciones espirituales, ¿no? Entonces los espíritus superiores irán a esferas superiores y los inferiores a espíritus inferiores a esferas inferiores. De donde hay una confusión en muchos seres, que ya va a ser otro tema más adelante, sobre esa interpretación del infierno y del cielo, ¿no? Que va a ser otro tema más adelante, pero es ver eso, las distintas moradas que hay en el mundo espiritual, y nosotros viviremos. ¿Hay otra pregunta? Vamos a ver quién la... Adelante. Quería preguntarle, yo últimamente me he estado dedicando al estudio de los extraterrestres, ¿verdad? Y a través de ese estudio que he hecho, un espíritu extraterrestre se está comunicando conmigo. ¿Yo le puedo poner atención a eso o qué debo hacer? Gracias. Ya Jorge había aclarado con bastante claridad que una cosa son las ciencias que pueden complementar el entendimiento del espiritismo, y otra cosa es el espiritismo como una ciencia filosófica, científica y moral. No debemos confundirnos. Eso es un hecho frente al cual el espiritismo no puede negarse, ni ninguna otra ciencia. Innumerables videos vemos hoy día en YouTube, tantas experiencias de platillos voladores, inclusive la propia ufología explica eso. Lo que sí no debemos perder de vista es que, ya lo hemos hablado en otros programas, es la identidad y la calidad de los espíritus en los cuales entramos en vibración. Ya aquí explicamos de que la comunicación con los espíritus debe cumplirse con ciertas disciplinas, con cierto estudio, y no es recomendable, bajo la práctica de una curiosidad o de intentar una experiencia extraordinaria, entrar en comunicaciones con seres que no sabemos todavía qué consecuencias nos traen. Sin embargo, así como existen comunicaciones negativas o positivas, hay conocimiento de que algunas de esas experiencias, como la querida interveniente nos pregunta,
sobre personas que entran a dar orientaciones superiores y buenas, siempre bajo el tamiz de la razón y bajo el tamiz de la cordura, ¿no? Porque vemos eventos en los cuales, recuerden no hace poco, cómo se hablaba del fin del mundo y que iban a venir platillos voladores a rescatar a ciertas personas, a ciertos elegidos. Cuando esas comunicaciones entran en ese tipo de locuras, con el respeto que eso merece, en ese tipo de fanatismos, ya no es una comunicación acorde a la explicación de las leyes, cómo Dios se manifiesta con sus criaturas. Sí. Por eso el espiritismo, tal vez, o los espiritistas... Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, continuando con la idea de este tema de la comunicación. De que el espíritu extraterrestre o terrestre, al comunicarse a través de un medium, a través de alguien que tenga esa percepción extrasensorial, es una comunicación mediúnica de alguien que no está encarnado o no está visible a los ojos de la persona, ¿no? Materiales, podríamos decir. Entonces, Juan el Evangelista nos aconseja muy claro: no creáis a todo espíritu, sino comprobamos que viene de Dios. Se identifique como extraterrestre, como cualquier persona o un nombre famoso, ese espíritu tiene que demostrarnos cuáles son sus condiciones morales o espirituales a través de las vibraciones, a través de la energía, a través del diálogo. Se puede investigar. Por eso, antes de entrar en estas comunicaciones o en esas expresiones, es mejor estudiar la doctrina espírita para tener herramientas de análisis, de estudio profundo, para poder sacar en claro y no ser engañado ante aquellos seres que tienen más oportunidades de influenciar sobre nosotros, porque no tenemos la libertad que ellos tienen y nuestro cuerpo nos limita mucho, ¿no? Entonces necesitamos de tener mucha claridad en estas comunicaciones espirituales que se pueden dar. Entonces vamos a concluir realmente este tema de hoy agradeciéndoles todas estas oportunidades, y vamos entonces a ir cerrando las ideas y concluyendo, ¿no? Axel comienza, o John comienza a ir concluyendo esta temática para terminar el tema del día de hoy. Los invitamos a que estos temas pueden ser ampliados en las conferencias públicas que ofrecemos todos los martes a partir de 6:30 de la tarde en Manga 21 a 44, donde funciona el Centro Espírita Juana de Ángelis, y van a encontrar también la bibliografía. Hay muchos libros que amplían el tema, hay muchos libros que amplían este concepto. Lo importante es saber qué vida estamos construyendo ahora y a qué mundo vamos a ir a vivir conforme a nuestra condición moral, ¿cierto, Axel? Sí, claro. Entonces hemos visto hoy cómo realmente es importante entender lo que se manifiesta a nuestros ojos, ¿no? Lo que vemos. Ya antes, con el microscopio pudimos descubrir las células pequeñitas que estaban en nuestro medio, y hoy con los telescopios podemos ver lo que hay fuera de nuestro universo y saber que existen millares de mundos, que ni siquiera sospechábamos. Entonces, la certeza que tenemos nosotros los espíritas del concepto de la pluralidad de los mundos habitados es posible. Es posible porque hoy estamos viviendo nosotros una etapa de desarrollo evolutiva que vamos a requerir mañana de ir a mundos donde haya menos mal y haya más comprensión y fraternidad. Todos vamos hacia eso. Por eso la Tierra hoy está en un proceso evolutivo, donde muy seguramente cada uno de nosotros vamos a ser partícipes de ese desarrollo. Hoy se nos plantea entonces ese reto, esa enseñanza, esa oportunidad de saber que somos nosotros quienes propiciamos el desarrollo de este planeta. Para concluir, León Denis nos dice: cuando termine tu evolución terrestre, cuando hubieres elevado tus facultades y tus fuerzas a un grado de suficiente capacidad, cuando hayas vaciado la copa de los sufrimientos, de las amarguras y de la felicidad que nos ofrece este mundo, cuando le hayas sondado las ciencias y creencias
comulgado con todos los aspectos del genio humano, subirás entonces con tus amados para otros mundos más bellos, mundos de paz y armonía. Bellas palabras de León Denis. Con esto cerramos nuestro programa, invitándolos a que sigan sintonizados con nosotros, porque hay que tener fe en Dios. Dios, amor, perfecto, justo, nos ha dado esta oportunidad evolutiva de progresar y de ser felices. Demos ejemplo a nuestro hogar, a nuestra familia, para que así juntos podamos impulsar el crecimiento espiritual y moral desde la familia hacia la sociedad, hacia Colombia, y hacer de la tierra un mundo mejor. Mucha paz. Hasta el próximo sábado. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.